Gloria al Hijo y gloria al Santo Espíritu de Dios. Le hemos dado la bienvenida sabiendo que Él es nuestro Maestro, el que nos instruye, el que nos capacita, no olvidándonos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 3, 16, que somos morada y templo del Santo Espíritu. Y como hemos estado hablando del hombre interior, cómo debe estar fortalecido, cómo debe de estar ceñido, cómo debemos de estar en nuestro hombre interior, no podemos dejar a un lado lo más importante, que es el poder transformador del Espíritu Santo de Dios en nuestro hombre interior. Así que damos gloria al Señor Jesucristo y Primera de Corintios 3, 16 y 17, el poder transformador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos dice que somos morada y templo de su Santo Espíritu. Hablar del Espíritu Santo de Dios es algo apasionante porque es el divino compañero del camino, es el que está con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todas las semanas del año. Así que estamos agradecidísimos porque la presencia del amado Paráclito divino, el Ruaj de Dios, el soplo divino, está morando en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando Él viene a hacer morada dentro de nuestro corazón, primero nos da la salvación, la santificación, y es nuestra guía espiritual. Y nos da la revelación de la verdad y nos capacita, escuche usted, para tener una vida cristiana fructífera. Y así también Él nos ayuda a que cumplamos la voluntad de nuestro Padre Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, solo seríamos como vasos de barro sin vida, como cuando el Señor Dios hizo a Adán, lo formó de barro, pero tuvo que darle el soplo de vida para que tuviera Adán vida, y así hoy por hoy, como dice la palabra de Dios, que Él vino para dar vida y vida y vida y vida en abundancia, todas nosotros necesitamos el Ruaj de Dios, el soplo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios también es el que sana las heridas, renueva nuestra existencia, abre puertas que uno no se imaginaba. Él abre puertas grandes y las puertas que Él abre nadie las cierra. Y también revoluciona todo nuestro ser interior. Es importante que le demos la oportunidad para que Él trabaje en nuestra vida, porque en la medida que le permitimos que Él revolucione todo nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser, entonces Él nos da poder, un poder vivo y operante para que nosotros nos desplacemos en esta tierra haciendo siempre, siempre su voluntad. Así que el poder del Espíritu Santo presente en la vida de todo hijo de Dios viene a sanar, viene a renovar, a romper cadenas, a libertar al cautivo, a abrirle los ojos a los ciegos, a levantar al caído, y se vive lo que dice Isaías 61, del 1 al 4. Por ello vale la pena que nosotras como hijas de Dios hagamos del Espíritu Santo nuestro mejor amigo. Vamos para ello, mi querida Belincita. Vamos a leer Génesis 2:7 y vamos a ir estudiando los procesos, como en la medida que nosotros vamos viendo y vamos creyendo y confiando y permitiendo que Él gobierne todo nuestro ser, llegaremos a la plenitud que Él quiere que lleguemos, a la altura del varón perfecto. Vamos, Evelincita. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser. Y fue el hombre un ser viviente, un ser con vida.
Por ello es importante que cuando las personas, escuche usted, están desanimadas, desalentadas y que inclusive hasta han deseado morir, es importante soplar vida a alguien que esté lleno del Espíritu Santo, porque es importante estar llenas del soplo del Espíritu Santo, porque a su vez podemos ser generadores de vida y por ello vamos a ir viendo desde Adán hasta hoy por hoy el libro de los Hechos, la trascendencia que ha tenido el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos llegar a la altura que Él quiere. El mismo soplo que Dios le dio a Adán en aquel tiempo, hoy por hoy, Él lo quiere dar a todas y a todos, los que creen, los que confían y los que esperan en Él. Para ello vamos a leer San Juan 6:63 y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos dé la palabra revelada, que nos ayude a tener un mayor entendimiento por medio del conocimiento para que venga la revelación a nuestro espíritu y así poder llegar a lo que Él quiere que aprendamos el día de hoy. Vamos, Evelincita. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Por ello es que es importante que nosotras como hijas de Dios seamos hacedoras de la palabra de Dios, porque cuando escuchamos la palabra y somos hacedoras de la palabra, somos guiadas por el Santo Espíritu de Dios. Y Él va trabajando nuestro hombre interior y nos va purificando, nos va santificando, nos va capacitando y nos va guiando a toda verdad. Por ello, cuando dice el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Creo que como hijas de Dios debemos de analizar cómo estamos nosotras. ¿Por qué será que a veces las obras de la carne todavía permanecen en nosotras? Y como dijo el apóstol Pablo, ay de mí que hago lo que no quiero. Porque esta vieja naturaleza necesitamos irla desechando día con día para que así vivamos una vida en plenitud del Espíritu, porque es el Espíritu el que da vida, es el Espíritu el que nos conduce a toda verdad. Dios infunde su poder, oiga usted, por medio de su Santo Espíritu. Cuando nosotros creemos firmemente, oiga usted, que somos morada y templo de su Santo Espíritu, Dios nos infunde poder. Y ya veremos más adelante eh, el poder para qué. El poder para vencer, el poder para atar, para ligar, el poder para desatar, el poder para ejecutar su palabra en este tiempo. Cuando Dios infunde poder a sus hijos, por Hechos 1:8 en este tiempo, Él dijo, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Testigos para qué? Para ver su gloria, para ver su favor, para ver su misericordia, para ver todo ese poder que Él ha delegado en nosotras, que oremos por los enfermos y que haya milagros sorprendentes. Por ello es importante estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Además, Dios infunde poder para creer. ¿Por qué a veces nos sentimos solas si el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros? Es porque el espíritu de duda, el espíritu de incredulidad, el espíritu de inseguridad, el enemigo mismo mandando dardos de fuego a la mente, al alma y al corazón de las personas para que sea la fe que ellos tienen cada día más pequeña hasta que Él gane ventaja en nuestra alma. Por ello es de que el poder que Dios nos da es un poder ilimitado y eso lo tenemos que activar día con día porque Él está allí, pero a veces con nuestras maneras de pensar, con nuestras maneras de actuar,
a veces lo contristamos. Y entonces, por ello, como hijas de Dios, debemos de activar ese poder para ejecutar y así cumplir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo de Dios resucitó al Señor Jesús. Y ese mismo Espíritu Santo de Dios es el que está morando dentro de nuestro corazón y nos da valentía. Oiga usted, nos da poder y ese poder nos hace ser valientes, nos hace ser esforzadas, nos hace ser osadas. Y sabe algo, quita el temor y lo pone con coraje, porque el temor siempre viene a querer minar la vida espiritual de los hijos de Dios. Pero cuando Dios en su amor y misericordia dice Primera de Juan 4:18, y lo vamos a leer, Iris, por favor, Primera de Juan 4:18, y vamos a estar leyendo, luego de esta explicación, vamos a leer Números 11:25, mi querida Revi. Vamos, mi querida Iris. Amén. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que si nosotras en algún área de nuestra vida sentimos temor, aquí tenemos el arma poderosa. El amor de Dios echa fuera todo temor. Y si no tiene usted quien la abrace, quien la apapache ahí, usted misma puede darse ese abrazo y decirse, el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. El verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. Y cuando nosotras empezamos a creer la palabra, a vivir la palabra, a ser hacedoras de la palabra, entonces el poder que el Espíritu Santo de Dios ha infundido en nuestra vida, desaparece todo temor y toda aquella maleza que a veces viene a querer minar nuestra vida. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver en Números 11:25 cómo vamos a estar estudiando primero lo del Antiguo Testamento y luego lo del Nuevo Testamento en esta clase para que veamos cómo se manifiesta el Santo Espíritu de Dios. Vamos, mi querida Rebe, así despacito para que lo entendamos por el Espíritu. Amén. Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Ven esto lo que pasó? El espíritu del gran yo soy, del gran Padre eterno, vino y tomó de su santo espíritu, escuche usted, y lo puso sobre los 70 ancianos. Vino a revolucionar la vida de esos 70 ancianos y empezaron ellos a profetizar, porque el espíritu de la profecía es el mismo Señor Jesucristo. Y cuando viene el espíritu de la profecía, no el trabajo profético, porque, bueno, este es otro tema, pero vale la pena que yo aclare. Aparte es el trabajo profético de un profeta y aparte es cuando viene el espíritu de la profecía, como en este caso en los 70 ancianos, y cayó sobre ellos el espíritu del Señor y empezaron a profetizar. Y eran ancianos, se imagina ya uno anciano, ya con muchas limitaciones y todo. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos y ellos empezaron a profetizar, trayéndola a nuestra vida. ¿Qué impide, mis queridas amigas, que nosotras no profeticemos en el nombre de Jesús si tenemos limpio nuestro corazón y vivimos conforme a la perfecta voluntad de Dios? ¿Se imagina? Ahora vamos a leer, por favor, Evelyn cita el Jueces 14:6 y vamos a ver
cómo Dios en su amor y misericordia nos infunde poder y nos da poder y hasta fuerzas como las del búfalo. Por ello no se vale decir ya no aguanto. Y si usted ya no aguanta, tiene que decirlo de Joel 3:10. Diga al débil fuerte soy, diga al débil fuerte soy, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si Él con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Podemos ver la gloria de Dios manifiesta en nuestra vida, transformando nuestro hombre interior. Vamos, vamos, mi querida. Jueces, 14:6. Sí. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Se imagina? En un momento estratégico de necesidad, que Sansón tenía que defenderse porque venía ahí el animal feroz y se lo pudo haber comido. Pero Dios en su amor y misericordia, oiga usted, permitió que Sansón agarrara el león y ¡pum!, lo despedazara como quien despedaza un pedazo de pizza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando nuestras fuerzas humanas se debilitan, el único que nos puede dar fuerzas como las del búfalo es nuestro amado Señor Jesús. Por ello, cuando dice su palabra, que Él da fuerzas al cansado y que multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna, por Isaías 40:29. Entonces, si usted a veces se siente desanimada, desalentada y siente que ya no puede más y que le faltan las fuerzas, pues empiece a declarar y a decretar la palabra de Dios, porque el Espíritu del Señor está dentro de usted y Él la está capacitando, le está dando instrucción, le está dando la guianza, la sabiduría para ejecutar la palabra de Dios. Y así usted puede ser más que vencedora. ¿Sabe? Además de que vino en Sansón y en los ancianos, también vino sobre el rey David. Y eso está en Primera de Samuel 16:13. Cuando Samuel ungió al rey David, y sabe que del corazón de David salió un coraje, porque se le fue el temor y se convirtió en coraje. Y todo lo puedo en Dios que me fortalece, aplicándolo a nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y aunque con lágrimas derramadas o como sea, pero tener esa fe, esa certeza, esa convicción que si lo hizo con David en Primera de Samuel 16:13, que lo vamos a leer, entonces vamos a ver cómo el Señor puso el espíritu sobre David. Vamos. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Imagínese, el Espíritu de Dios vino sobre David y se quedó allí. Prueba de eso, más adelante podemos ver cómo con el poder del Espíritu Santo el rey David mató al gigante. Y luego, en su amor y misericordia, David formó a otros valientes y esforzados, que hoy les pondré la lámina en intercesión y en el discipulado, para que aprendamos de los valientes de David. Y ahora nosotras somos las valientes de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero hoy por hoy, trayéndolo, vemos ya en el Antiguo Testamento, hoy por hoy trayéndolo a estos tiempos, al libro de Hechos 29. Hechos 29, si Hechos llega a 28, es que nosotras estamos viviendo Hechos 29. No está escrito ahí, pero va a estar escrito en el libro de los cielos, donde nosotras como hijas de Dios estamos viviendo Hechos 29. Y sabe algo, cuando Él dijo, y recibiréis poder, recalco, cuando el Espíritu de Dios venga sobre
y no solo sobre, sino aquí adentro. Y me seréis testigos. ¿Testigos para qué? Para ver la gloria de Dios, para ver su misericordia, para ver sus favores. Y quiero, por favor, pedirles a alguien que me lea Hechos 2:17. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios se posa sobre sus hijos y el Espíritu de Dios hace lo que bien le parezca, así como lo hizo en los ancianos, como lo hizo en Sansón, como lo hizo en David. Hoy por hoy, también en el libro de Joel 2:28 al 32, vamos a leer. Vamos, ¿quién tiene Hechos 2:17? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Exacto. Esto era una profecía que estaba en el profeta Joel 2:28 al 32, que es exactamente lo que dice de lo que acaba de leer Evelincita. Lo vamos a corroborar, mis amadas, ¿quién lo tiene? Joel 2:28 al 32, para que vean que la palabra profética escrita se cumple y se cumplirá, porque el Dios a quien amamos, adoramos y servimos es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y Él no miente. En el nombre de Jesús. Vamos. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gloria a Dios. Ven que en estos tiempos, como estamos en el tiempo de la gracia, sobre toda carne. El asunto es cómo vamos a administrar, cómo vamos a manifestar esa presencia del Espíritu de Dios si nosotras nuestra vida no está consagrada. Por ello es que es importante, porque parte de lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho por el pueblo de Dios es que primero lo redimió, luego lo santificó, lo justificó y luego lo santificó, por Primera de Corintios 1:30. Entonces la obra perfecta de la redención está hecha. Ahora tenemos nosotros que hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. ¿Estás tú viviendo esa certeza, mi amiga, mi hermana amada, que en tu corazón está la presencia del Espíritu Santo de Dios? Porque Él dijo, y mi presencia estará contigo y te dará descanso. Éxodo 33:14. Y mi presencia estará contigo y te daré descanso. Así que tenemos que aprender a creer, a confiar que si el Espíritu Santo de Dios está morando dentro de nuestro corazón, tenemos que tener descanso. Porque Él dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si la presencia de Dios está en nosotros, también Él nos va a revelar. Oiga usted, nos guía, nos enseña, nos capacita para comprender la perfecta voluntad de Dios. Nos da dirección, y esto es importantísimo. Nos da dirección y discernimiento. Cuando el Espíritu Santo de Dios le damos su lugar para que Él gobierne nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, porque queremos vivir de acuerdo al Espíritu, que es vida, vida, como leímos en San Juan 6:63. Entonces, definitivamente,
las manifestaciones de Él van a ser obvias en nuestra vida. Él nos capacita, nos enseña para comprender la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando la carne se debilita y la carne empieza a claudicar? Entonces hay una división en el cuerpo mismo, en el alma y en el espíritu. Y entonces en lugar de saber recibir dirección y discernimiento para cumplir el llamado divino que Dios tiene para que nosotros lo ejecutemos en esta tierra, ¿cómo? Con poder, con orientación, con inteligencia y con revelación. Eso es tan importante. Cuando nosotros le permitimos al poder transformador del Espíritu Santo que penetre en lo más profundo de nuestro hombre interior, entonces Él nos da poder, orientación, inteligencia y revelación. ¿Sabe que Él revela aún lo más escondido que uno ni tan siquiera se hubiera imaginado? La palabra de Dios dice en San Juan 16:13, mi querida Belincita, es importante que nosotros entendamos y comprendamos que Dios en su amor y misericordia está listo, presto y dispuesto para instruirnos en todo lo que a Él bien le parece si nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto. Si no nos disponemos, Él es un caballero y Él dice, vaya pues, que haga su voluntad. En la permisiva de Dios definitivamente nos va a ir mal, pero en la perfecta voluntad de Dios nos va a ir requete bien. Y sabe, cuando Él nos da el espíritu de discernimiento, podemos hasta discernir qué es lo que está afectando en nuestra alma que a veces nos falla. Vamos. San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Imagínense, tenemos a nuestro mejor aliado en la tierra y para ello, como Él nos enseñará toda verdad, nos guiará y nos revelará. Vamos a ver a la luz de la palabra en Génesis 41:38, cuando el Espíritu Santo de Dios le reveló a un varón que José, el que había estado esclavo, el que había estado preso, tenía un espíritu diferente a todos los demás que estaban allá en Egipto. Vamos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Imagínese, solo el Espíritu Santo de Dios le pudo haber revelado a Faraón que José tenía el Espíritu de Dios. Obvio, los que tienen el Espíritu de Dios, es obvio, son sabios, son entendidos. Recuerdan que les puse en el discipulado, espero que lo hayan visto el sábado, a los sabios y entendidos en los tiempos, y el que no lo vio, busque la publicación del sábado, como los hijos de Isaacar, porque sabe, tenemos que ser sabios y inteligentes y recibir la revelación divina del Espíritu Santo, así como Faraón le reveló, como el Espíritu Santo de Dios le reveló a Faraón que José era la persona idónea para que le revelaran los sueños. Y mire, pasó José de ser un olvidado en la cárcel a ser el segundo del mando en Egipto. Así Dios, cuando nosotras nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, Él es escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Salmo 3:3, porque Él conoce que nosotros tenemos hambre y sed de Él y que queremos tener esa revelación divina. Y entonces, con poder y gloria, Él unge a sus siervas y hoy no es la excepción. Ahora vamos a ver en el libro de Daniel, el capítulo 2 y el versículo 22,
como el espíritu de la revelación, porque eso es parte del poder que Dios nos da cuando nosotras nos dejamos llenar por su Santo Espíritu. Él revela todo y podemos ver en el libro de Daniel 2:22 y Daniel 5:14. Una busca una y la otra la otra. Vamos, Evelincita 2:22 y Rebe Daniel 5:14. Y podemos apreciar cómo el Espíritu Santo de Dios se goza en llenarnos a nosotros cuando nosotros queremos y estamos disponibles para que Él haga su obra en nosotros. Vamos, Evelincita. Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Yo no sé si usted se ha atrevido alguna vez y le ha dicho, Espíritu Santo, revela lo que hay dentro de mí. Revélame por qué yo no puedo salir de esta situación, o revela todo pecado oculto. Yo suelo orar por ellos y los que me escuchan o los que oran conmigo y le digo, Padre, revela todo pecado oculto, porque a veces desconocemos que a veces una negligencia nuestra puede estar estorbando nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios y revela, porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene, lo primero que hace es alumbra el entendimiento, los ojos del entendimiento, por Efesios 1:18. Entonces Él da luz, da entendimiento y da mayor sabiduría, como se la dio a Daniel. Vamos, Evelincita, Daniel 2:22. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¡Wow! ¡Qué lindo! Vamos, Rebe. Conoce todo nuestro Padre Dios. ¿Qué le impide a Él revelarlo? Nada, si nosotros le decimos revela, por favor. ¿En dónde está el meollo del asunto por el cual no puedo salir de esta situación? Y entonces Él lo va a revelar. Es más, le autorizamos a que Él eche fuera en el nombre de Jesús para que seamos libres totalmente por el poder de la palabra y la unción fresca de su Santo Espíritu. Bueno, ahora sí, mi querida Rebe. Daniel 5:14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¡Wow! Imagínese, eso había visto el rey Nabucodonosor en Daniel. Luz, entendimiento, sabiduría. ¿Y eso quién se lo dio? El Espíritu Santo de Dios. Se imagina que los hijos de Dios en esta tierra, todos los hijos de Dios, camináramos en este lineamiento. Sería un pueblo que estaría ya echando fuera todas las tinieblas de las naciones. Pero a veces solo jugamos a ser cristianos. Bueno, sabe, en Nuevo Testamento hay una historia muy linda y bien reveladora. Cuando el Espíritu Santo de Dios, en el libro de Hechos 8:29, mi querida Belincita, y vamos a ver la historia, cómo Dios nos puede usar poderosamente, al igual que fue usado Felipe. Y lo vamos a leer, mi querida Belincita, cómo Dios en su misericordia nos puede guiar para sus propósitos, para cambiar a una persona y para cumplir lo que Él quiere que hagamos en esta tierra. Vamos, Belincita. Dice Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas
quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¡Wow! ¡Fabuloso! Miren cómo Felipe, guiado por el Espíritu Santo en el desierto, oiga usted, lo llevó al eunuco. El eunuco era un varón que había venido a dejar un presente a Jerusalén, que inquietado por saber qué decía la palabra en el libro de Isaías, tenía curiosidad de saber, y entonces Dios vio la necesidad de este eunuco y activó a su siervo Felipe para que le revelara lo que él estaba leyendo y que él no lo había entendido. ¿Sabe? Hoy por hoy, así puede enviar el Señor ángeles a nuestra vida, o nosotros podemos ser ángeles para la vida de alguien y revelarles lo que están leyendo, porque pueda que hay personas que lean la palabra y no la entiendan. Pero si usted es guiada por el Espíritu Santo de Dios, al igual que Felipe, mire, 4 actitudes importantes. El Espíritu Santo de Dios le habla a Felipe y le dice, Felipe, acércate al carro del eunuco. Y Felipe, ¿qué hizo? Obedeció. Y sin dudar se acercó al carro y le dijo, ¿qué lees? Mire qué interesante. Y luego encontró, ese encuentro con el eunuco fue fabuloso porque le dio la oportunidad a Felipe de presentarle el plan de salvación. ¿Y qué pasó? Comenzó a predicarle, a compartirle la revelación de lo que este eunuco no entendía, y entonces llega el momento en que el eunuco dice, tiene razón, yo lo estoy parafraseando, yo necesito de ese Jesús que fue llevado al matadero. Bueno, entonces, ¿qué impide que me bautice? Y por ahí en el desierto, oiga usted, esas no son casualidades, son causalidades. Aparece un río y le dice, entonces, ¿qué impide que me bautices de una vez? ¿Y sabe algo? Felipe de una vez lo bautizó y luego de esa misma manera en que lo llevó, lo traspasó al otro lado para que ya el eunuco siguiera su camino. Así nos puede usar el Señor en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, que nos lleva para bendecir la vida de muchos, o usó a alguien para bendecir nuestra vida, por ejemplo, sin darnos cuenta que es la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Así como José, como Daniel y como Felipe eh, fueron encaminados a hacer lo que Dios quería, así hoy por hoy el Señor nos quiere encaminar a nosotros, nos quiere transformar y nos quiere consagrar para que en común acuerdo con el plan divino y perfecto que Él tiene para nuestra vida, nosotros podamos tener una renovación y una transformación total de nuestro hombre interior y podamos vivir lo que dice Ezequiel 36, del 26 al 27, y así poder ver, que seamos testigos de ver la gloria y el favor de nuestro amado Dios, porque hoy por hoy eso es lo que está haciendo nuestro amado Señor, para que nosotros no desconozcamos las verdades eternas. Por ello es de que no debemos de tener en poco la persona del Espíritu Santo. Es la persona que está en este tiempo en la tierra y tenemos que hablar con Él. Si usted se había sentido sola, triste, quizá abandonada, desamparada, ¿y en dónde ha dejado al Espíritu Santo? Se le olvida que usted es morada y templo del Espíritu de Dios. Vamos a leer lo que dice Ezequiel 36, 26 al 27, y con eso vamos a ir aterrizando y luego vamos a ir a ministrar, porque el Espíritu de Dios está en este lugar, está ahí dentro de su corazón. Y así como fue ungido David, como fue ungido Sansón, como fueron ungidos los 70 ancianos, así también Dios nos quiere ungir a nosotros.
¿Ha anhelado usted la unción del Espíritu Santo de Dios, la que liberta, la que abre las puertas de los que están esclavos por el enemigo, el que vivamos lo de Isaías 61? Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Imagínese, Dios quiere quitar de nosotros el corazón de carne, porque la carne para nada edifica. La carne, cuando da sus obras, solo son pleitos, contiendas, vanaglorias, disensiones, divisiones, pero el Espíritu Santo de Dios es paz, es amor, es gozo, son los frutos. Cuando sí, solo sí, el Espíritu Santo de Dios está gobernando nuestro ser. Por ello es que Dios quiere quitar de nosotros, de nuestro corazón, ese corazón de carne, y quiere dar un nuevo espíritu a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nuestro hombre interior sea completamente renovado y transformado por la unción de su Santo Espíritu, porque de lo contrario no podemos dar frutos nosotros. Por ello es de que hay muchos cristianoides que no dan frutos. ¿Saben por qué? Porque están en su mala manera de vivir y no les dan chance al Espíritu Santo de Dios para que Él gobierne todo nuestro ser. Y pueda que sea nuestro caso, pues hoy nos vamos a arrepentir y que sea Él que nos unja, así como ungió Samuel, que era un profeta de Dios, al rey David. Y David se le quitó el temor y fue osado, valiente, aguerrido. Así seamos nosotras también, valientes, esforzadas, aguerridas, comprometidas con Dios para gloria y alabanza de su santo nombre. El estudio termina acá con esta cita de Ezequiel que acabamos de leer, que Dios quiere poner un nuevo espíritu en nosotros, y vamos a la administración en el nombre de Jesús.